El de Google, si lo ven, es un poco más sencillo, pero es un carro que está dotado de mucha más instrumentación y que por lo tanto le permite navegar de manera completamente autónoma, a diferencia del vehículo de Tesla. Digamos que a nivel internacional se ha planteado un estándar para los diferentes niveles de automatización de los vehículos, para nosotros entonces ubicarnos en alguno de estos niveles de acuerdo con la tecnología que vayamos desarrollando. De manera que el nivel 0 de automatización, no existe ningún tipo de automatización, es el conductor quien está encargado 100% de todas las maniobras que tienen que ver con la conducción. Nivel 1, hay algunas tecnologías de asistencia al conductor, lo vamos a ver más adelante. Nivel 2, automatización parcial. Hasta el nivel 3 de automatización condicional, todavía el conductor debe estar pendiente con las manos en el volante. Nivel 4, alta automatización, y finalmente automatización completa en un nivel 5. Vamos a ver una de las tecnologías como se categoriza dentro de este escalafón. Entonces, esta es una tabla bien interesante, es un estimado de cuántas vidas se pudieron salvar en accidentes de tránsito gracias a en este caso, una tecnología que se conoce como control electrónico de estabilidad. Observen entonces que hubo un total de 2.860 vías para vehículos de pasajeros, 4.164 para camiones, y finalmente por acá tenemos vehículos de pasajeros también, para un total de 7.024 vidas salvadas. Observen que también tenemos las cifras a lo largo de diferentes años. Dense cuenta también que Estados Unidos y Europa también son entonces las regiones que más están apostando a la automatización de vehículos. Nada más en el año 2012, esta tecnología de control electrónico de estabilidad ya empieza a ser obligatoria por ley en los Estados Unidos. ¿Cómo estamos nosotros en Colombia? Vamos a ilustrar primero algunas de las tecnologías que vemos en diferentes niveles de automatización, como les ilustraba anteriormente. En nivel 0, todos los sistemas de seguridad son pasivos, y ahí tenemos dos ejemplos: cinturones o bolsas de aire o airbags. En el nivel 1, ya los sistemas de seguridad pasan a ser activos, ¿sí? Tecnologías como frenos ABS y control electrónico de estabilidad, sistemas de asistencia al conductor como control de crucero o asistente de la maniobra de parqueo. Control de crucero puede ser, en este caso, es una tecnología para mantener el vehículo a una velocidad máxima, ¿ok? Nosotros apenas en el año 2017 estamos implementando la tecnología de airbags, de bolsas de aire. Apenas empezó a ser ley por ley en el año 2017 en Colombia. Y si se dan cuenta, pues bolsas de aire están en nivel 0, ¿sí? De manera que nosotros más o menos en Colombia no tenemos todavía, podríamos decir, niveles de autonomía en los vehículos, salvo tal vez en algunas tecnologías como frenos ABS, ¿sí? Entonces nosotros nos podemos ubicar entre nivel 0 o nivel 1 en algunos casos. Entonces, como lo vimos anteriormente, efectivamente estas tecnologías de vehículos autónomos sí están ayudando a que se eviten accidentes de tránsito y por lo tanto salvar vidas. Más aún si se tienen en cuenta algunos papers o alguna revisión de literatura donde se dice que la gran mayoría de los accidentes de tránsito son predecibles y prevenibles, por un lado. Y
por otro lado, por acá se dice que el error humano es el responsable de un gran porcentaje también de todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito. Entonces, aquí es donde entran las tecnologías de vehículos autónomos a jugar. ¿Sí? Esto justifica de alguna manera también por qué es importante tener vehículos autónomos. Ustedes saben también que conducir ebrio por un lado y por otro lado exceder los niveles de velocidad máximos también causan gran mayoría de los accidentes. Dense cuenta ustedes que con un vehículo autónomo usted perfectamente puede estar borracho dentro del vehículo y en teoría pues no debería eso afectar su seguridad. ¿Okay? Veamos algunas tecnologías también concretas de vehículos autónomos. Visión por computador. El vehículo tiene que identificar la vía por donde se está moviendo, tiene que identificar otros vehículos y peatones, priorizarlos también y de manera que se puedan evitar colisiones. Aprendizaje de máquinas son tecnologías que permiten digamos, comportamientos muy complejos, ¿sí? Digamos, hacer esquemas o implementar mecanismos a través de mecanismos de control de manera que se puedan evitar estas complejidades de los sistemas. Y vamos a ver que un vehículo realmente es un sistema bastante complejo. Mapas digitales en tercera dimensión, comunicaciones vehículo a vehículo y vehículo a infraestructura, también bien importante esta. Fusión de sensores. Los vehículos no solamente cuentan con cámaras para darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor, también están instrumentados con diferentes sensores como radar, con otros sensores como GPS, ¿sí? Y todos estos datos que está recibiendo este vehículo se deben combinar de la mejor forma para poder ejecutar las tareas de conducción. Obviamente, tecnologías de control, ¿sí? En este caso se pueden diferenciar dos principalmente. Una, control longitudinal, acá pongo una tecnología de ejemplo, control adaptativo de crucero, como les decía anteriormente, para mantener en este caso o una velocidad máxima del vehículo o evitar colisiones con el vehículo que está adelante. Por eso se llama control longitudinal, porque eso tiene que ver solamente con lo que hay delante del vehículo. Pero también es importante el control lateral dentro de esta categoría. Entonces, dentro del control lateral, tecnologías importantes, sistemas para mantener el vehículo dentro del carril por donde se está moviendo. Obviamente, pues, las vías no son completamente rectas siempre, hay curvas, ¿sí? De manera que el vehículo siempre que garantizante se mantenga dentro del carril por donde se está moviendo. O, en el caso de que el vehículo requiera hacer una maniobra de cambio de carril, que es de lo que se trata esta conferencia, pues entonces también habrá tecnologías relacionadas como asistentes para cambio de carril o también sistemas para cambio de carril completamente automatizados. Hay unos asistidos donde el conductor todavía debe de alguna manera ejecutar la maniobra, pero de manera asistida o completamente autónomos. Por acá, también dentro de la literatura hay una justificación para el desarrollo de este trabajo, que en este caso fue mi trabajo de tesis de maestría en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Es decir, que el control lateral todavía tiene algunas cosas en las que se debe trabajar aún, mientras que el control longitudinal, digamos que está en una etapa de madurez, digamos, más adelantada. Entonces, como les decía anteriormente, yo en este trabajo me concentré en el control lateral de vehículos y este fue el sistema que nosotros producimos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es generar unas trayectorias de referencia de cambio de carril para este vehículo, de manera que una vez generadas él las pueda ejecutar
con un controlador, ¿sí? Pero también nosotros propusimos un sistema que pueda alimentarse con todas estas trayectorias generadas, en este caso es una red neuronal, de manera que él pueda aprender, que este sistema pueda aprender todas esas maniobras de cambio de carril y nosotros podamos especificarle, de acuerdo con las condiciones iniciales y las características del entorno del vehículo, específicamente los vehículos que están en el carril de al lado para evitar colisiones. Entonces nosotros implementamos ese sistema de aprendizaje de trayectorias. Vamos a ir viendo entonces a lo largo de esta presentación cada uno de estos subsistemas. Sí, ya. Este es el contenido de la presentación. Vamos a ver entonces un modelo matemático con el cual nosotros vamos a describir la dinámica del vehículo, que nos va a permitir hacer la generación de trayectorias con un problema de optimización. Recuerden que yo les hablaba al principio, nosotros nos enfocamos en control óptimo. Vamos a describir luego el sistema de aprendizaje de trayectorias de cambio de carril, la red neuronal, un sistema de control para la corrección de errores, porque la red neuronal nos dimos cuenta que aún introducía algunos errores en la maniobra de cambio de carril, los cuales tuvimos que corregir en este caso con otro sistema de control más simple que aquel con el cual nosotros generamos las trayectorias de cambio de carril. Finalmente, unos resultados de simulación y unas conclusiones. Vamos a comenzar entonces con uno de los elementos más importantes a tener en cuenta cuando ustedes van a desarrollar un sistema de control: la planta. En este caso, pues la planta va a ser el mismo vehículo, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos hacer un modelo, hacer una descripción matemática de cómo se comporta ese vehículo ante diferentes entradas, ¿sí? O ante perturbaciones. Pero entonces nosotros tenemos que describir el modelo primero de una manera más general y luego vamos a ir yendo a lo específico. Entonces el modelo de vehículo tiene unas entradas, ¿sí?, que nosotros vamos a denominar como unos estados X y unas salidas, ¿sí? Sí. ¿Qué es esto? Esto es para los que de pronto todavía no sepan, ese es el esquema de un integrador, ¿sí? ¿Por qué? Porque principalmente el modelo de vehículo está formulado como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿ok? Vamos entonces a ver cuáles son las entradas de ese modelo. Primero, ¿cómo se controla? ¿Cómo un conductor controla su vehículo? Él tiene, básicamente, él lo puede hacer con 4 entradas principalmente. Vamos a enumerarlas. Primero, el volante. El volante va a corresponder acá con, yo voy a decir que es el ángulo de la rueda delantera. Nosotros vamos a simplificar bastante ese modelo y no nos vamos a referir al volante como tal, sino más bien la dirección de ese vehículo va a estar regida por el ángulo de la rueda delantera del vehículo, ¿ok? El acelerador. Entonces nosotros vamos a definir la posición del acelerador, como otra de las entradas de ese modelo. Y esa posición del acelerador va a ser una variable que va a estar entre 0 cuando no estamos presionando el acelerador y 100% cuando tenemos el acelerador a fondo. Entonces puede ser una variable que se mueve entre 0 y 1 o entre 0 y 100. Perfecto. Y otra de las variables va a ser el torque de frenado. Observen que nosotros en este modelo lo simplificamos para no incluir toda la parte que tiene que ver con caja de cambios, ¿sí? Es un modelo simplificado que nos va a servir para hacer la maniobra de cambio de carril, pero resulta que el sistema de caja de cambios es mucho más complejo, de manera que nosotros lo ignoramos en este trabajo. ¿Cuáles son los estados de ese vehículo? Velocidad. El vehículo, se van a dar cuenta en la siguiente diapositiva que nosotros tenemos que tener un sistema de referencia, y el vehículo va a tener un sistema de referencia local y un sistema de referencia en coordenadas globales. Entonces, en ese sistema de coordenadas local vamos a tener una posición horizontal, unas velocidades, una velocidad horizontal, una velocidad vertical en los ejes X y Y,
locales, ejes del sistema de coordenadas local, y ya les voy a aclarar bien esto. La orientación del vehículo, esa sí es bien intuitiva. Y finalmente, la posición global del vehículo. Y en este caso, global, nos vamos a referir como la posición del vehículo en relación con la vía por donde se está desplazando. Finalmente, las salidas vamos a asumir que nosotros podemos medir directamente, vamos a asumir que poseemos la instrumentación suficiente para poder acceder a variables como la posición del vehículo en el eje Y global en mayúscula, y la velocidad del vehículo. Esto, ¿sí? Si se dan cuenta, pues ahorita nosotros tenemos sistemas muy modernos de GPS que permiten acceder a estas variables. Este es el modelo del vehículo, se conoce como Single Track Model, o más sencillo, también lo llaman modelo de bicicleta, y es porque se hace una aproximación o una simplificación adicional que consiste en modelar las dos ruedas delanteras y las dos ruedas traseras del vehículo como una sola, si se dan cuenta allí. Como les decía anteriormente, pues entonces las entradas, el ángulo de la rueda delantera respecto del eje del vehículo, y observen el sistema de coordenadas local que yo les mostraba anteriormente. Va a estar ubicado justo sobre el centro de gravedad del vehículo, y digamos el eje X' y el Y' como ven ustedes ahí en la imagen. Observen que el eje Y' es perpendicular al X y además apunta al centro instantáneo de rotación del vehículo, al centro, digamos, de donde está haciendo la trayectoria circular del vehículo. Hay otros parámetros que tiene el modelo, pero digamos no es necesario detenernos mucho allí. Los estados que yo les mencionaba anteriormente, lo que podemos medir, pero muy importante, eso sí, nosotros para un controlador en este caso, es un controlador con seguimiento de referencia. ¿Cuál es la referencia de ese controlador si nosotros queremos hacer un cambio de carril? La referencia va a ser entonces la posición del carril de destino. Nosotros entonces tenemos un vehículo que está ubicado en un carril de origen y le vamos a dar como referencia a ese controlador no solamente la posición del carril de destino, sino también la velocidad a la que debe llegar ese vehículo en el carril de destino. Porque normalmente cuando nosotros hacemos un cambio de carril, en la gran mayoría de veces es para ir más rápido, ¿no es cierto? Y en ese carril de destino, pues la velocidad será diferente a la velocidad que yo estoy en el carril por donde me estoy moviendo. El modelo es bastante sencillo. Simplemente nosotros aplicamos las leyes de Newton en ese sistema multicuerpo que es el vehículo, y con eso nosotros hacemos las relaciones entre los estados y las entradas. ¿Ok? Entonces, el modelo, si se dan cuenta, esto hay que aclararlo, es un modelo con una simplificación adicional, y es que el modelo está formulado en el plano XY. Si se dan cuenta, nosotros no tenemos eje Z en ese modelo, entonces no tenemos altura, no vamos a considerar la altura ni los movimientos de rotación sobre el eje Z, que son los que finalmente hacen que los vehículos se vuelquen, ¿no? Nosotros simplemente vamos a asumir que ese modelo está formulado en el plano XY, de manera que lo único que tenemos que hacer es sumatorias de fuerzas y sumatorias de torques, en este caso sobre el eje Z, ¿sí? Finalmente, las coordenadas globales, nosotros vamos a hacer una simple transformación de coordenadas para obtener la posición del vehículo nuevamente con referencia al carril por donde se está moviendo. Otras cosas que van a simplificar bastante el modelo: vamos a asumir que no hay pérdidas por deslizamiento en el eje longitudinal, las fuerzas laterales que hay en este modelado de vehículos. Hay una cosa bien importante, y es que cuando se consideran todas las fuerzas que actúan sobre el vehículo, hay una fuerza bien importante que determina su comportamiento, que es el contacto entre la llanta y el pavimento. Hay unas fuerzas bien importantes que son modeladas muchas veces de forma no lineal, pero que nosotros vamos a simplificar
asumiendo que ese comportamiento es lineal. Tenemos que caracterizar también el motor de ese vehículo, ¿sí? Y vamos a asumir entonces que el torque producido por ese motor va a depender, obviamente, de la posición del acelerador de manera proporcional, como ven ustedes allí. Va a depender de manera proporcional de la potencia del motor, si se dan cuenta. Va a depender también, por otro lado, del radio de las llantas de ese vehículo y finalmente va a depender de la velocidad que lleva. ¿Ok? Una relación también bastante sencilla. Y ya nosotros entonces, teniendo este modelo, lo primero que tenemos que hacer antes de formular cualquier esquema de control es probar ese modelo. ¿Ok? Entonces esto es un paso muy importante. ¿Para qué? Para ver cómo es su comportamiento en estado estacionario, por ejemplo. Para ver todo lo que tenga que ver con la estabilidad de ese modelo. Entonces, nosotros propusimos 4 experimentos en lazo abierto de ese modelo. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros a ese vehículo le ponemos una posición del acelerador con un valor constante, ¿sí? Escalón. Vamos a ver qué pasa cuando le ponemos una rampa, es decir, aceleración gradual. ¿Qué pasa si ese vehículo sí realmente se puede mover por inercia? Es decir, si nosotros llevamos un movimiento y nosotros no le aplicamos ninguna entrada, pues obviamente sabemos que el movimiento se debe conservar, pero que el vehículo se va a ir frenando también gradualmente. Y finalmente, un experimento de frenado. Vamos a ver a continuación. Todo esto se implementó en simulación, como dice así en MATLAB, en Simulink, y estos son los resultados de los experimentos de lazo abierto. Lo importante que yo les decía anteriormente es, si nosotros aplicamos una entrada, nosotros tenemos que llegar a un valor de estado estacionario. En este caso, la velocidad del vehículo, observe que él alcanza diferentes velocidades cuando nosotros mantenemos la posición del acelerador en el 10%, en el 17.8% y así hasta el 100%. La máxima velocidad que alcanzó ese vehículo fue de 230 km por hora con un motor de 160 caballos de fuerza, que es un carro más o menos estándar. Observen también que el comportamiento de este vehículo es el esperado. Nosotros queríamos que llegara a un valor de estado estacionario, es decir, ante la entrada, que es el acelerador, podemos decir, o más bien, ese comportamiento en estado estacionario, que el vehículo llegue a una velocidad, a un equilibrio, nos da buena información sobre la estabilidad de ese modelo. ¿Okay? Aceleración gradual. Nosotros le ingresamos una rampa a ese vehículo. Entonces comenzamos en una posición del acelerador del 30% y la vamos subiendo gradualmente en el tiempo hasta el 100%. Una cosa que tengo que aclarar en este caso es que MATLAB, recuerden que yo hice los experimentos allí, tiene un modelo de vehículo también. Ese modelo es más complejo que el que yo ilustré acá, porque tiene la caja de cambios que yo les dije que asumí que no íbamos a considerar. Pero entonces observen en la comparación y dentro de este rango de velocidades cómo son de similares los modelos. Eso es también algo que uno busca, que la planta que uno está modelando en este caso se comporte de manera, o que el modelo de la planta se comporte de manera muy similar a la planta real, o en este caso pues nosotros no disponemos en el grupo de investigación desafortunadamente de un vehículo con el cual hacer experimentos. Entonces nosotros cogimos el ejemplo de MATLAB y los comparamos allí. Movimiento por inercia. Nosotros aplicamos una posición del acelerador del 50% durante 5 segundos, soltamos el acelerador, es decir, 0 allí, y miramos cómo el vehículo se sigue desplazando a una velocidad, pero por acción de la fuerza del viento, de la fuerza aerodinámica, él se empieza a detener. También es un comportamiento esperado, también es un comportamiento que nos dice, si nosotros extendiéramos este experimento
en el tiempo, pues en algún momento el vehículo se va a detener, y eso también nos da buena información de la estabilidad del modelo. Finalmente, frenado, ¿sí? Aplicamos acá una entrada del 50% de la posición del acelerador durante 5 segundos, lo soltamos y luego aplicamos el frenado. Dense cuenta que acá es muy similar, pero como a los 10 segundos nosotros aplicamos el torque de frenado, pues entonces el vehículo se empieza a detener con otra pendiente de manera más rápida, ¿sí? Por acción de la otra entrada, que es el torque de frenado. Ya teniendo entonces caracterizado y habiendo hecho experimentos con ese modelo, nosotros pasamos a formular el problema con el cual nosotros vamos a generar las trayectorias de cambio de carril para poder que el vehículo ejecute esa maniobra. Nosotros el escenario que consideramos es el que se conoce en la literatura como el cambio de carril típico. El cambio de carril típico son dos vehículos en el carril de destino. Este es nuestro vehículo autónomo que quiere ejecutar esa maniobra, y el vehículo pues en algunos casos podrá ingresar en este espacio que se conoce como brecha. En algunos casos tendrá que dejar que pase este vehículo para poder hacer la maniobra, o en otros él acelerará y se ubicará dentro de este vehículo naranja que se conoce como el vehículo líder, el vehículo retrasado en azul. Y finalmente observen nuestro sistema de coordenadas. ¿Qué estamos asumiendo adicionalmente en este escenario? Primero, que el carril por donde se está moviendo el vehículo es recto, si se dan cuenta. Segundo, nosotros ubicamos, observen el eje X va en dirección de hacia donde apuntan los carriles, ¿sí? El movimiento de los vehículos, y en el eje Y nosotros podemos diferenciar las posiciones del carril de origen, y vamos a ubicar en 0, en Y global 0, en Y global 0 vamos a ubicar el carril de origen, y tenemos un Y de referencia que es el carril de destino, que nosotros encontramos que es aproximadamente de 3.3 metros, esa distancia entre carriles. Así nosotros formulamos entonces las trayectorias de cambio de carril. Es un problema de optimización donde nosotros entonces tenemos unas restricciones. En un problema de optimización como este, nosotros tenemos por un lado una cosa que se llama función objetivo. La función objetivo es una función que se formula y que es algo que se quiere minimizar para controladores con seguimiento de referencia. Este término que ustedes ven acá es el que va a permitir que el vehículo llegue al carril de destino. Observen que nosotros estamos midiendo el error entre la posición del vehículo, la posición y la velocidad. Recuerden que son esas dos las variables de referencia. Posición y velocidad del vehículo y posición y velocidad del vehículo de referencia. La posición del carril de destino y la velocidad con la cual quiero llegar al carril de destino. Entonces, este es el error. ¿Y qué queremos hacer con ese error? Minimizarlo, ¿sí? De manera que cuando esto sea mínimo, mientras esto más se aproxime a cero, esos términos Y menos Y ref, nos está diciendo que nosotros nos estamos aproximando más al carril de destino. Observen que cuando Y es igual a Y ref, todo esto vale 0. Por eso lo queremos minimizar, queremos que se haga 0 ese término que se ve allí. Pero tenemos otro término. Le vamos a decir a ese generador de trayectorias óptimas: llegue al carril de destino, pero llegue con la mínima energía requerida, ¿sí? Entonces este es un término que se conoce como término de regularización. Nosotros no queremos que las entradas, en este caso la posición del acelerador y el ángulo de la rueda delantera, sean muy bruscos, que los cambios sean muy bruscos, o que tengamos que presionar mucho el acelerador para llegar. No, queremos una maniobra que sea más o menos suave. Y este término, por eso se llama término de regularización, por eso es que está allí. Y también lo queremos minimizar. Entonces, este tipo de problema nosotros lo vamos a hacer dentro de una cosa que se llama el horizonte de predicción. El horizonte de predicción son n muestras.
estamos diciendo al señor, ejecúteme, o a este generador de trayectorias, ejecúteme la maniobra de cambio de carril en una ventana de tiempo de n muestras, ¿sí? Y finalmente, por este lado, todas estas demás ecuaciones que digamos están bajo esta palabra sujeto a, es lo que se conoce como restricciones. Es decir, nosotros le vamos a decir a ese generador de trayectorias, llegue al carril de destino, pero usted no puede llegar como se le dé la gana al carril de destino. Usted tiene una restricción, usted tiene unas leyes naturales que rigen el movimiento del vehículo, y ese es el modelo matemático. Entonces, todo esto que describí yo anteriormente, estas dos ecuaciones son ese modelo del vehículo. Dense cuenta que el modelo, si bien fue formulado en continuo, por la conservación, la ley de conservación del momento, es el que discretizarlo, hay que discretizar ese modelo. Pero nosotros también, en este problema, podemos decirle a esa generación de trayectorias, es que las entradas a ese controlador se mueven entre unos valores máximos y mínimos, ¿sí? El ángulo de la rueda delantera tiene unos valores máximos y mínimos también. Imagínense ustedes en ese modelo un ángulo de la rueda delantera con un ángulo de 90, imposible, ¿no es cierto? Él se mueve entre unos valores máximos y mínimos. Este que ustedes ven allí es el que va a permitir que la maniobra de cambio de carril sea más suave. Entonces tenemos unos valores máximos y mínimos para las entradas, pero también para sus derivadas, y eso es lo que va a hacer que la maniobra sea suave. Aceleraciones máximas, ¿sí? ¿Esto para qué? Esto va a ser para que la maniobra sea cómoda para el conductor, ¿sí? O para el pasajero, más bien. En este caso ya es pasajero, pues porque se trata, en teoría, de un vehículo autónomo, ¿no? Y finalmente, una distancia de seguridad con los vehículos del carril de destino para no chocarme. Entonces, nosotros, además de tener el modelo del vehículo, tenemos que tener también el modelo de los vehículos que se están moviendo en el carril de destino, porque nosotros al final lo que vamos a mirar es hacia adelante n pasos de tiempo y mirar si sí vamos a poder ejecutar la maniobra de cambio de carril. En este caso asumimos un movimiento rectilíneo sencillito de los vehículos en el carril de destino. Generamos una gran cantidad de escenarios de acuerdo con las condiciones iniciales y las velocidades a las que van los distintos vehículos. Eso nos dio un total de 378 posibles trayectorias. Con esas posibles trayectorias, nosotros se van a dar cuenta más adelante que vamos a alimentar la red neuronal. Todas esas 378 trayectorias. Acá nosotros tenemos entonces los valores con los que nosotros hicimos las simulaciones de esa generación de trayectorias. Tenemos unas restricciones, ¿sí? Como les decía anteriormente, y cómo vamos a evaluar el desempeño de ese generador de trayectorias, que es más o menos es muy similar a un problema de control también. Lo vamos a evaluar con el error cuadrático medio, normal, entre las variables que nos interesan, la posición del vehículo y la posición del carril de destino. Eso nos va a dar entonces una idea de si el vehículo efectivamente llegó al carril de destino e incluso qué tan rápido lo hizo. Nosotros también consideramos tres tipos de vehículo. Recuerden que el modelo tiene diferentes parámetros: su masa, su inercia, la longitud entre el centro de masa y las ruedas delanteras y traseras. Eso todo nos permitió caracterizar diferentes tipos de vehículos. Si se dan cuenta, el error cuadrático medio fue menor en el vehículo deportivo, ¿sí? Otro tipo de vehículo que vamos a conocer como vehículo en modo drive. Este también es deportivo, pero en modo drive deportivo. En este caso, la diferencia entre estos dos es que el vehículo deportivo va a permitir aceleraciones más rápidas, ¿sí? Como el indicador de desempeño, que es el error cuadrático medio, fue menor, pues entonces eso nos indica que este vehículo deportivo llegó más rápido al carril de destino que los otros dos tipos de vehículos, ¿ok? ¿Por qué? Porque además permite, como les dije anteriormente, aceleraciones más altas. Estas son las trayectorias para diferentes escenarios. Como nosotros sintonizamos el controlador con los mismos parámetros para todas las trayectorias, hubo unas que tuvieron un leve sobreimpulso, otras que no tanto. De manera que entonces nosotros fuimos y evaluamos ese sobreimpulso, qué valor tiene.
¿Para qué? Para ver si es peligroso para el pasajero. En el mayor de los casos fue de 35 centímetros ese sobreimpulso, de manera que para el conductor, perdón, para los pasajeros de ese vehículo autónomo no representa realmente un peligro. Y en ningún momento nos desviamos de forma peligrosa del carril de destino. Esta es una de las trayectorias, ¿sí? Esta es la entrada. Nosotros para llegar al carril de destino, pues primero movemos el ángulo de la rueda delantera con un ángulo positivo, luego lo decrementamos para enderezar el vehículo, ¿sí? Dense cuenta cómo es lo intuitivo de esto, y finalmente tratamos de llevarlo a cero para que el vehículo esté alineado con el carril de destino. Son las trayectorias para los diferentes tipos de vehículos. Como se esperaba, pues el vehículo en modo deportivo llega más rápido, un camión por sus características, en este caso la inercia principalmente, pues se demora más en llegar al carril de destino. Estas son las velocidades, ¿sí? Este es cuánto tuvimos que pisar del acelerador en esa ventana de 5 segundos para llegar a esta velocidad de 60 kilómetros por hora, que es la velocidad de referencia que tomamos en cuenta, por lo menos en este experimento. Las restricciones, que la aceleración se mantenga dentro de unos rangos, tanto las aceleraciones longitudinales como laterales. La restricción de distancia, la distancia entre los diferentes vehículos siempre debe estar por encima de esta distancia de seguridad, que tiene esta forma porque si fuera una distancia constante equivaldría a que el vehículo tiene una forma como una circunferencia, cuando no lo es. Los vehículos tienen una forma más o menos o rectangular o, de acuerdo con esta restricción, más bien elíptica, ¿sí? De manera que la distancia lateral es menor y cuando nos aproximamos al carril de destino tenemos que respetar una distancia mayor. Aprendizaje de trayectorias, como les dije anteriormente, no me queda mucho tiempo, entonces esta parte la voy a pasar un poco rápido. El aprendizaje de trayectoria, entonces todas esas 300 y punta de trayectorias que les dije que se generaron anteriormente, con eso alimentamos una red neuronal para aprender esas trayectorias. Esta fue de 3 capas, ¿sí? Y este es el resultado. Entonces, hicimos nosotros diferentes aproximaciones: redes neuronales, regresión lineal. Observen cómo se ajusta de bien a los datos del generador de trayectorias. Lo mismo en este caso para el acelerador. Observen que hubo unas estrategias que no le pegaron tan bien a esa entrada. Lo importante es que esto que nos está dando la red neuronal hay que ingresárselo al carro como entrada nuevamente para ver si esa red neuronal sí está haciendo bien su trabajo de aprender esas trayectorias. ¿Qué hicimos? Si bien la entrada para alcanzar la velocidad de referencia fue correcta, observen cómo es de sensible a la dirección del vehículo. Entonces, esa red neuronal aprendió, pero cuando el vehículo llegaba al carril de destino, llegaba con un pequeño error en su orientación que hacía que siguiera esta trayectoria y no se mantuviera en el carril de destino. Por eso propusimos un controlador más sencillo para corregir el rumbo del vehículo en el destino. Esto se hizo con un controlador lineal, ¿sí? Para eso se requería linealizar el modelo que teníamos, y estos son los resultados. Observen que nosotros, al hacer una estrategia de red neuronal con controlador, ese controlador se conoce como LQR, el rumbo del vehículo en el carril de destino es correcto, a diferencia del caso anterior, que es solamente la red neuronal. Esto tiene una gran ganancia, y es que generando las trayectorias, digamos, con ese problema de optimización era muy demorado el cálculo, mientras con la estrategia de red neuronal más controlador LQR, nosotros alcanzamos un tiempo de hasta 1.2 segundos en la generación de esa trayectoria, que es lo que se requiere para ejecutar el cambio de carril. Conclusiones. Esta es la gran conclusión: se pudo verificar que es posible hacer un controlador óptimo para trayectorias de cambio de carril. Hay algunas ventajas como tiempo de cálculo, podemos obtener vehículo en carril de destino, distintos tipos de vehículo, predicción de la viabilidad para ejecutar la maniobra. En direcciones futuras, lo importante en este caso
es la idea que yo tengo de llevar esto a un vehículo real, pero un vehículo a pequeña escala, ¿sí? Si de pronto tenemos, bueno, como no me queda tiempo, este lo dejo pendiente. Este era un video que tenía, pues, para que describe exactamente lo que les acabo de decir, llevar esto a una plataforma robótica si es posible, y estos son los agradecimientos a los proyectos de Colciencias que pudieron financiar el desarrollo de este proyecto. Muchas gracias.